Apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, reciban ese caluroso saludo que nuestro Maestro nos ha enseñado, de paz a vosotros. Seamos todos cordialmente bienvenidos, amados hermanos, a esta reunión que sabemos que es de agrado a nuestro Creador, que nosotros nos presentemos. Hermanos y igualmente amigos, sean todos muy bienvenidos y vamos a entonar la alabanza número 244, que lleva como título Otro amigo como Cristo no hay. Y sabemos que es así, hermanos, porque la maravilla de nuestro Dios se ve diariamente, hermanos, y podemos decir que no hay otro amigo como Cristo. Cantemos la alabanza número 244, hermanos. Cantemos, hermanos. Otro amigo como Cristo no hay, en las almas de esta luz no la hay. No hay palacio igual también como la del eterno Rey, no porque yo reinaré, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. En el palacio del Rey estará toda tu grey, en su sitio que otro igual no lo hay. Otra vez como mi Cristo no hay, yo te amar domine no hay. No hay corona igual, yo sé cómo la concentraré, gran triunfante cantaré, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. En el palacio del Rey estará toda tu ley, en su sitio que otro igual no lo hay. Livias ropas como aquella no hay, las que luciré en el reino no hay. Entre los santos allí yo por siempre me hallaré, no ocurre como aquella no hay. No lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. En el palacio del Rey no estará toda tu grey, es un sitio que otro igual no lo hay. Otra reunión como esta no hay, no contemplen los profetas no hay. Los apóstoles también junto a Cristo allí veré, y con ellos cantaré, no lo hay. No lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. En el palacio del Rey no estará toda tu grey, otro sitio y junto a él no lo hay. Amén, amados hermanos. Si podemos decir amén a todas esas palabras, porque nosotros hemos comprendido, hermanos, que pues sabemos que al lado de nuestro Dios no hay nada que podamos encontrar algo comparable, que sabemos que el amor de nuestro Dios es grande, y como la misericordia y el amor de nuestro Dios sabemos que no lo hay. Vamos a cantar otra preciosa alabanza, la alabanza número 196, hermanos. Y después de esa preciosa alabanza vamos a venir en palabras de oración, hermanos. La alabanza número 196, que lleva como título Ora hasta triunfar. Cantemos, hermanos. Si solo y triste te sientes tú por los cuidados y el mal, busca
acatemos el consejo que nuestro Dios nos manda por medio de esta alabanza. Y nos dice: si estás tentado a volver atrás, tentado a desesperar, nos aconseja nuestro Dios: corre a los brazos del Salvador, dile todo en oración. Sabemos, hermanos, que ese debe de ser nuestro propósito. Cuando nos sintamos débiles, decirle a nuestro Dios y pedirle toda la fortaleza, ya que sabemos que así vamos a lograr ser fuertes, vamos a lograr vencer toda tribulación, toda tentación que pudiere estar en nuestra vida. Así que, mis hermanos, vamos a venir en palabras de oración en estos momentos, hermanos. Buen Padre Dios, amoroso y misericordioso Padre, gracias te damos por lo bueno y por lo maravilloso que tú eres con cada uno de nosotros, ya que nos has permitido la vida, nos has permitido el poder estar delante de ti, primeramente dándote las gracias. De igual manera, Padre, pues agradecerte porque nos has permitido el poder continuar con tu santo sábado, sabiendo, Padre, de que no lo merecemos, no merecemos el tener esta vida, mas es por tu amor, mas es por tu misericordia que estamos aquí con vida. No por lo bueno que seamos, ya que sabemos que a veces somos muy complicados en nuestra vida. Siempre buscamos el mal antes que el bien, pero venos con ojos de misericordia, que ahí en lo poco tratamos de hacer lo bueno delante de ti. Por eso te pedimos que tú tengas misericordia y que nos ayudes, de que todas esas malas acciones que son delante de ti, nos ayudes para poder alejarnos, ya que como hemos cantado, si estamos tentados a desesperar, a volver atrás, pedirte a ti en oración es lo mejor que podemos hacer. Por eso venimos delante de ti, Padre, a darte las gracias primeramente, de igual manera, a decirte que sin ti no podemos vivir. Por eso te damos las infinitas gracias y te pido que nos ayudes en estos momentos, que me des esas notas en mi garganta para poder adorarte, para poder glorificarte. Te pido de que ayudes a tus hijos de igual manera, que sientan ese deseo de querer glorificarte en todo tiempo. Gracias por lo bueno, gracias por lo maravilloso que tú eres. Estas súplicas le hemos venido a hacer, no porque tengamos mérito propio alguno, sino porque nos imploramos en ese nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro único, suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hemos hecho esa preciosa oración, hermanos, les invito a que sigamos adorando a nuestro Creador, ya que sabemos que eso es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Vamos a entonar la alabanza número 49, que lleva como título Ábreme. Alabanza número 49, hermanos. Cantamos, hermanos. A tu puerta Cristo está, ábrele, si le abres entrará, ábrele, tu pecado quitará, luz y paz te amará.
amados hermanos, sabemos que debemos de abrir nuestros corazones porque vamos a entonar otra alabanza, hermanos, la alabanza número 170. Y luego vamos a tener el privilegio, hermanos, de poder escuchar los 10 y divinos mandamientos. Por eso entonamos esta alabanza, hermanos, para abrir nuestros corazones, para escuchar esta ley de nuestro Dios. Cantemos, hermanos, alabanza número 170. Hablo Dios estas palabras en el monte Sinaí. No tengan dioses ajenos, imagen te harás de mí. Estos son 10 mandamientos eternos como su autor. Te recomienda su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. El nombre de Dios en vano nunca lo mencionarás, y descansará tu mano, el sábado de Jehová. Estos son 10 mandamientos eternos como su autor. Te recomienda su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. A tu padre y a tu madre debida honrar estarás. No mates ni adulteres, también templo de hurtar. Estos son 10 mandamientos eternos como su autor. Te recomienda su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. Testigo falso no es bueno, ni debes nunca tu ser. No codiciarás lo ajeno, ni casa ni la mujer. Estos son 10 mandamientos eternos como su autor. Te recomienda su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. Amén. Sabemos, amados hermanos, que estos mandamientos que nuestro eterno Dios nos va a traer en estos momentos a nuestra vida, nos va a recordar, sabemos que es lo más precioso. No hay nada comparable a esta ley bendita de nuestro eterno Dios. Vamos a tener una lectura, hermanos, que se encuentra en Salmos capítulo 19, versículos 7 al 11 de Salmos. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Con mucha reverencia, vamos hermanos, escuchemos esos 10 divinos mandamientos. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos escuchado la ley de nuestro eterno Dios, vamos a entonar otra preciosa alabanza, hermanos. Lo vamos a hacer, hermanos, con alabanza número 213, Roca de los Siglos. Vamos a cantar esa preciosa alabanza, hermanos. Alabanza número 213. Cantemos, hermanos. Encontré refugio donde descansar, en la eterna roca de salud. Cuando en mis temores quiero yo flaquear, me fortalece mi Jesús, roca de los siglos, rosa de
mis apreciables hermanos, vamos a entonar la alabanza número 222, que lleva como título Habladme más de Cristo. Cantemos, hermanos. Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de Jesús mi Salvador. Quiero escuchar tan solo por Él. Habladme más de Cristo cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie. Cristo, tener de compasión. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de Jesús mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo cuando en la lucha falta la fe y el alma sienta desfallecer. Quiero saber qué ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de Jesús mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Amén, amados hermanos. Sabemos que esa es la petición que nosotros tenemos, que es que nos hablen más y más de nuestro Señor. Y sabemos, hermanos, que si vamos a lograr esa bendición de que nos pueden hablar de la palabra de nuestro eterno Dios. Así que en estos momentos queda nuestro hermano, quien será el encargado, hermanos, de dirigirnos en esa meditación en la palabra de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, queda con nosotros. Mis queridos y amados hermanos en el Señor, amistades que nos sintonizan en este horario, reciban todos este fraternal saludo de paz a vosotros. Mis hermanos amados, en esta preciosa mañana vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Estamos hablando acerca de la violencia. La violencia es el gran tema, no es bíblico. Y ya hemos visto un par de temas en donde nos hemos dado cuenta que a partir del pecado, a partir de la falta que cometió la primera pareja, que es pecado, empezó una escalada de violencia, de aumento de pecado, hasta que llegó el momento que el hombre tuvo que ser destruido. Los antidiluvianos fueron destruidos con el diluvio. Pero luego surge una nueva población a partir de los hijos de Noé, de Sem, de Can y de Jafet, y empieza a formarse, a crecer nuevamente la humanidad. Pero lamentablemente
vuelve otra vez ese círculo vicioso de hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y el hombre vuelve a caer en el mismo esquema de violencia que estaba. Mis hermanos, hoy pues el ministerio de la iglesia ha decidido tocar este tipo de temas por la razón de que de tanta violencia que hay a nuestro alrededor, muchas veces se puede sentir que es normal. Si una mujer es abusada físicamente en su hogar, puede llegar a sentir que es normal. Si una persona es maltratada verbalmente o físicamente, de tanto recibir maltrato, puede llegar a sentir que es normal y incluso hay personas que han llegado a sentir que Dios mismo permite esos abusos. Dios mismo es el que promueve ese tipo de abusos. Hermanos, hoy pues la intención de este ministerio es el darnos cuenta que realmente es lo que Dios quiere. Ya hemos entendido, temas pasados, que Dios hizo todo y lo hizo con un alto grado de perfección. Incluso nosotros, el hombre, fuimos creados con perfección. Pero el apartarnos de hacer la voluntad de Dios nos llevó a degradarnos y a perder nuestra perfección. Así es de que nos dimos cuenta que todo lo que Dios hizo desde su inicio fue bueno en gran manera y fue el mismo hombre el que fue perdiendo esa imagen de Dios. Que Dios nos ayude, porque a ustedes y a mí el Señor nos ha dado la oportunidad de nuevamente buscar lo que perdimos, esa perfección que perdimos. Y ahí vamos avanzando, quizás con pasos lentos, pero ahí vamos avanzando poco a poco, cambiando nuestra pasada manera de vivir. Hermanos, vamos a hacer una oración y luego vamos a revisar un tema muy importante en esta mañana. Acompáñenme, por favor. Eterno y buen Dios, Señor, en esta mañana nos presentamos a ti. Venimos muy agradecidos porque en tu inmenso amor, bondad, en tu inmensa misericordia, buen Dios, nos regalas también la oportunidad de poder estar a tu servicio, de poder ser el instrumento tuyo, Señor, para poder canalizar tu palabra a todo aquel que nos oye. Perdona mis pecados, Señor. Perdónanos por aquellas acciones equivocadas. Perdónanos por los pensamientos o palabras que pudimos haber hecho y fueron contrarios a tu voluntad. Y permítenos levantar manos limpias en esta mañana. Permítenos, Señor, en su momento abrir el libro sagrado y estudiar tu palabra. Úsame, Señor, como un instrumento, como el portavoz de tu palabra, y háblanos a todos conforme a tu piedad y misericordia. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, Señor, el que nos instruye, el que nos recuerda todas las cosas. Bendice en gran manera a tu santa iglesia y bendice de manera muy importante a todos aquellos que en su calidad de amigos nos están acompañando en esta mañana. Son súplicas, mi Dios, y son favores que te pedimos en el nombre santo de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, como antes mencioné, hoy vamos a hablar de un tema que nos parece muy importante, y es acerca de el por qué surge la violencia. Y el mismo tema lo dice: violencia, punto y coma, producto del pecado. La violencia es el producto del pecado que el hombre comete hacia nuestro Dios. Vamos a tener una lectura, hermanos, antes de que ustedes se acomoden. Allí en el libro de Génesis capítulo 4.
Hay una escena que marcó en la historia. Y es esta precisamente, en el libro de Génesis capítulo 4. Y buscamos a partir del versículo 6 al 11. Y dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra en que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Amén. Descansen, hermanos, por favor. Mis hermanos, en el pasaje se ve el momento preciso después de que ambos hermanos fueron a presentar una ofrenda al Señor. La Biblia nos dice de que el Señor vio con mucho agrado la ofrenda de Abel. Y por supuesto también recibió la ofrenda de Caín, pero Caín notó que no había sido recibida con el mismo agrado que recibió la ofrenda de su hermano. Y fue tanto su enojo que hasta fue notable en su rostro. Y por eso el Señor le termina diciendo, le dice que por qué te has ensañado y por qué has inmutado tu rostro. Como quien dice, si tú sabes realmente cómo has traído esta ofrenda, si tú sabes bajo qué circunstancia la has traído. Mis hermanos, aquí de entrada podemos ver realmente cómo el pecado, cómo las acciones equivocadas, cómo los errores llevan al hombre a creer que lo que hace es correcto y delante de Dios no lo es. Y de entrada podemos aprender ya muchas cosas. Podemos ver, hermanos, que cuando a Dios le vamos a traer ofrenda, hay que hacerlo con convicción. Hay que hacerlo con un amor propio, ¿verdad? Hay que hacerlo con deseo de agradarle a Dios y no solamente por que tuve tiempo, no solamente porque no tenía que hacer. No solamente así, y mucho menos, la Biblia también nos enseña, y mucho menos trayendo nosotros el presente al Señor y teniendo a nuestro alrededor personas que están molestas con nosotros por X motivos. La Biblia dice que si yo traigo mi presente, pero allí estoy cuando me recuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, ni siquiera yo contra mi hermano, sino él contra mí, que vaya primero y le pida perdón, y es una buena manera estar en comunión con Dios y con nuestro prójimo. Es una buena manera para que nuestro presente sea acepto delante del Señor. Y luego, hermanos, aprendemos también que cuando le pregunta ¿dónde está Abel tu hermano?, ¿cuál fue la respuesta de él? ¿Soy yo guarda de mi hermano?, dijo.
Hermanos, si nosotros seremos guardas de nuestros hermanos, y nosotros tendríamos que estar al cuidado también de nuestros hermanos, claro que sí, hermanos. Pero a veces las acciones también, porque no se necesita, y ya lo dice la Escritura, no se necesita quitarle la vida a alguien para ser homicida. De repente las acciones pueden marcar también y hacer ese tipo de daño. Mis hermanos, nuestro objetivo en esta mañana es determinar que la violencia aparece en el ser humano como resultado de la desobediencia a Dios y que hasta nuestros días los actos violentos nos hacen pecar y que el pecado nos lleva a la muerte. Hasta nuestros días las cosas no son diferentes. Mis hermanos, lo complicado es que la violencia genera violencia, pues. Y yo a veces le digo a los hermanos, debemos estar siempre como analizando cuáles nuestras acciones a partir de que alguien nos violenta, ya sea física o verbalmente. Ya hemos aprendido varios tipos de violencia. ¿Cuál es nuestra reacción? Porque si usted y yo a violencia reaccionamos con violencia, ¿estaremos bien? Yo creo que no. Si nosotros reaccionamos con violencia ante la violencia que nos hacen los hombres, estamos mal, porque nosotros somos diferentes. La iglesia, nosotros, los que estamos en el camino, tendríamos que hacer la diferencia. Tendría que haber una marcada diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Debe haber una marcada diferencia. Mis hermanos, realmente la violencia, o mejor dicho, el pecado es la transgresión a las leyes santas. La Biblia dice toda maldad es pecado. Pero también nos dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno, conoce las leyes santas del Señor, pero no las lleva a la práctica. Ahí la Biblia dice el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y que el pecado, también lo dice la palabra, que el pecado es la transgresión a la ley. Y desde el principio fue así. El Señor le dio reglas, normas de vida a la primera pareja. ¿Y qué fue el pecado? El pecado fue no cumplir con esas leyes, no cumplir con esas normas. Entonces, el pecado es la transgresión a la ley. Es la transgresión a los mandatos del Señor. Y ahí está donde se vuelve difícil. Porque si nosotros empezamos a analizar nuestra vida, nuestras acciones, a lo mejor nos damos cuenta que hay acciones que van en contra de la voluntad de Dios. Y las hacemos por hacerlas y no premeditamos, o simplemente meditamos y sabemos que son errores y seguimos en la misma actitud. Fíjense, hermanos, por ejemplo, dice allá en el libro de Corintios, estamos hablando del pecado. Estamos hablando de cómo surge el pecado. ¿Qué es el pecado? Les dije, Corintios, ¿verdad? Segunda Corintios capítulo 5. Y dice en el versículo, vamos a ser puntuales, en el versículo 10 dice, porque es menester que todos nosotros perezcamos o parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, sea ora sea bueno o malo.
O sea, al final todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a ser juzgados, quiere decir. Y vamos a ser juzgados por todas aquellas cosas que hemos hecho con nuestro cuerpo. Con el cuerpo se hace el bien, pero también se hace el mal. Con el cuerpo hacemos la voluntad de Dios, pero también hacemos lo contrario a su voluntad. Con el cuerpo hacemos lo justo, pero hacemos también lo injusto. Vamos a ver, hermanos, ahí debemos como estarnos midiendo constantemente qué es lo que pesa más en nuestras actitudes, si lo justo o lo injusto. Porque al final todos vamos a comparecer ante ese tribunal. Y la Biblia nos dice, pues acá nos acaba de decir, que vamos a dar cuentas. Vamos a ser juzgados por aquello que hicimos con nuestro cuerpo. Sea esto bueno o sea esto malo. Por supuesto debe pesar mucho más lo bueno, hermanos. Debe pesar mucho más. Y cada vez pues debemos ir en aumento y dejando todas aquellas cosas ásperas de la vida. Porque el pecado entonces es precisamente eso. El pecado es la transgresión a la ley y es la transgresión se hace con la carne. Y la carne, dice la Biblia, nuestra carne, esta no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Debemos nosotros ir creciendo espiritualmente para poder subyugar la carne, para poder dominar la carne y hacer lo que es correcto. Lamentablemente, hermanos, la humanidad ha venido en una escalada, ha venido escalando en violencia, en pecado, han venido siendo parte de la vida del hombre, las transgresiones que hasta hoy hay muchas transgresiones a la ley de Dios que al hombre le parece normal. Por ponerles un ejemplo, hace poco yo hablaba con alguien, con una persona y me sorprendió porque no, al verla físicamente, no había allí indicio que esta persona fuera cristiana. No había. Hermano, ¿por qué lo dice? No había porque, bajo estos términos, esta persona andaba, era una mujer y andaba empantalonada. La Biblia dice que la mujer no debe usar atavio de varón, pero ella sí lo hacía. Y en nuestra cultura el atavio de varón es el pantalón. En nuestra cultura. Hermanos, esta mujer andaba con sus aretes, que yo creo que si Dios hubiera querido que la mujer usara aretes, pues allá en el Edén le hubiera dado uno de sus cascabeles quizás y le hubiera dicho, ponételos en la oreja. Pero no, estas son costumbres babilónicas, son costumbres egipcias. Allá lo aprendieron. Pero igual, andaba con sus aretes, estaba en contra de la voluntad de Dios con su cabello. Dios se lo dio larguito, ella se lo había cortado y se lo había pintado de otro color. Y ahí me quedo, pero pudiese quizás seguir marcando algo otro tipo de cosas. Pero al hablar me dice, platicando por ahí algo, me dice ella, pues fíjese que gracias a Dios a mí me usa bastante el Espíritu Santo. Me usa, me dice. Yo soy bien usada por el Espíritu de Dios. Y yo digo, qué terrible. ¿Por qué? Porque el hombre ha caído en diferentes desobediencias delante de Dios, pero como le parecen normales, sigue en ese mismo estilo de vida. Le parecen normales y hasta se sienten usados por el Espíritu de Dios. Dios mío, pero ¿será que el Espíritu de Dios va a usar de esa manera? A lo mejor no, porque para poder ser usados por el Espíritu de Dios, debe haber también una calidad de vida, unas acciones excelentes y un cambio también corporal.
porque de la abundancia de nuestro interior, de nuestro corazón, es que habla nuestra boca y es lo que vamos a nosotros presentar. Pero el caso está de que el hombre ha seguido con su estilo de vida equivocado y cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque la humanidad cada vez pierde más y más y más y más sus valores morales, espirituales. Y ese estilo de vida de violencia, de pecado, ese estilo de vida de pecado ha llevado, hermanos, a la consecuencia, porque el pecado tiene sus consecuencias. Y hay muchos matrimonios que están destruidos totalmente. ¿Por qué? Por el pecado, por ese estilo de vida que la humanidad lleva. Hermanos, hay en nuestro medio una gran cantidad de violencia intrafamiliar. Y ya vimos los tipos de violencia, ¿verdad? Violencia psicológica, violencia emocional, violencia económica. Hermanos, hay una gran cantidad de violencia intrafamiliar dentro de la familia. Peligroso, estamos violentando a los que nosotros amamos. Si nuestras acciones no son cambiadas, vamos a seguir en ese círculo vicioso. Hermanos, hoy en nuestro medio, en nuestro tiempo, se ha levantado una gran cantidad de homosexualidad. Ese es pecado. Pero la humanidad sigue en ese estilo de vida. Hay drogadicción, hay adulterios, y quizás pudiéramos seguir mencionando una serie de prácticas que el hombre está haciendo. Y ese es su estilo de vida. ¿Le agradará a Dios estas cosas? ¿Le agradará a Dios todo esto que he mencionado y muchas cosas que pudiésemos seguir mencionando? Claro que no. Esto es el pecado. Y a causa del pecado es que hay tanta violencia, tanta injusticia, tanta inmoralidad en el mundo, a causa del pecado. Y a causa del pecado es que también hay asesinatos, hay violaciones, hay una serie de cosas que dañan la integridad del ser humano. Alguien decía, el pecado, como estamos hablando que la violencia es el producto del pecado, ¿verdad? Alguien decía, el pecado es como el cáncer. El cáncer allí está muchas veces y va avanzando y el cuerpo no lo siente. No lo detectan. El pecado, decía, es como el cáncer. Él va matando, pero lo va haciendo muchas veces lentamente. Lentamente. El pecado, decía esta persona, es como la comida chatarra. El pecado es como una bebida carbonatada, que aunque sabemos que es dañina, nos gusta comerla. Aunque sabemos que es dañina, nos gusta comerla y sabemos que en algún momento nos va a causar un daño y puede ser severo. Pero ahí está en el estilo de vida. Ahí está. Yo me recuerdo de alguien que decía, yo quiero gaseosa, pero quiero de la propia quebradora de huesos, de la negra, de la propia matadora. Sabía que era dañina. Sabemos que es dañina. Pero cuando vienen estos calores fuertes, uno dice una gaseosa caería bien y sabemos que es dañina, pero así la consumimos. Así es el pecado. El pecado sabemos que es letal, es dañino, es como un cáncer. Pero si no andamos listos, allí estamos nosotros también en un estilo de vida que denota pecado. Y el pecado, al igual que el cáncer, inicia leve, pero va en aumento hasta que termina con nuestra vida. Mis hermanos, así, no sé si a grosso o a largo hemos hablado acerca del pecado.
hemos hablado acerca de cómo está la humanidad. Está sumergida en el pecado. Y por supuesto, eso lo lleva a que sus acciones sean acciones violentas. Que Dios nos ayude para que nosotros seamos la diferencia. Acordémonos que ustedes, hermanos, y yo, el Señor nos ha llamado a hacer luz en las tinieblas. El Señor nos ha llamado a alumbrar en lugar oscuro. El Señor nos ha llamado a que no andemos como el ciego que va a tientas en la oscuridad. Que no andemos de día y andar a tientas como el ciego. Alguien decía, en una anécdota decía que un ciego iba de noche. Para el ciego, ¿le será igual la luz y las tinieblas? Sí, porque no hay luz. De día anda como de noche y de noche pues anda como de noche y de día. Anda igual. Entonces, pero dice que ese ciego le pareció un poco extraño porque él iba de noche, pero llevaba una lámpara y se iba alumbrando con la lámpara. Y él dijo, ¿y para qué lleva lámpara si es ciego? ¿Para qué lleva una lámpara si es ciego? Y saben que al preguntarle qué dijo el ciego, la lámpara no la llevo para alumbrarme yo, sino que para que los que vienen me vean que aquí voy yo. Yo no veo, él no veía con lámpara ni sin lámpara. Pero dijo, en la noche, que nadie me ve, pues yo me alumbro para que todos los que vienen me vean que aquí va una persona. Me voy alumbrando. Hermanos, que Dios nos ayude porque nosotros somos luz en las tinieblas. Y no debemos andar a tientas porque el Señor ha abierto los ojos de nuestro entendimiento. Mis hermanos, dijimos que vamos a tratar de revisar que la violencia aparece en el ser humano como resultado de la desobediencia a Dios. Ya dijimos que toda maldad es pecado y que la transgresión a la ley es pecado. Y en el libro de Primera de Juan capítulo 3 y versículo 12, vean cómo es catalogado este personaje. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Por eso le mató. Porque el pecado ya había posesionadose de él. Y sus acciones ya eran acciones malas. Ya eran malas. Y por eso es que aunque recibió de parte de Dios, recibió el consejo a tiempo, cuando él presentó su ofrenda y él le dijo, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? El pecado está a la puerta. Tú sabes cómo andas. Hermanos, cuando el Señor nos amoneste a nosotros por medio de su palabra, hay que aceptar la amonestación. Hay que aceptarla. Pero a partir de allí hay que empezar a luchar por dejar esas acciones. Pero no, Caín, creo que aparece acá en el estudio, Caín es al revés. Él recibe la amonestación a tiempo, pero luego va y empieza a maquinar cómo matar a su hermano, empieza a premeditar un asesinato. Recibió el consejo, la amonestación a tiempo, preventivamente. La recibió, pero no la acató. Que Dios nos ayude para que ustedes y yo, al recibir la amonestación preventivamente antes de hacerlo, y si habíamos pensado en hacerlo, o llega el momento que podemos hacer esa maldad, esa prevención nos ayude para no hacerlo. Dice el comentario, en lecciones anteriores se ha podido apreciar
que la Escritura no avala ni justifica la violencia. Dios en su creación no consideró ningún comportamiento violento, pues el hombre es hecho a su imagen de Dios. Así lo dice 1.26, 1.27 de Génesis. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y que el hombre señoree sobre los peces de la mar, sobre las aves de los cielos. El hombre va a tener todo. Y lo hizo a su imagen. Sin embargo, la desobediencia de Adán y Eva dejó al ser humano conociendo el bien y el mal. 3.27 de Génesis. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Puso los querubines, ¿se recuerdan? Ese conocimiento es el que hace que el hombre, al decidir entre el bien y el mal desde su juventud con frecuencia, elige la maldad. Y eso es lo complicado. Alguien podría decir, hermano, ¿y por qué el hombre elige la maldad? Recordemos que desde la juventud, porque la Biblia así lo dice, Génesis 8:21, busquémoslo, leámoslo primero. Génesis capítulo 8 y versículo 21. Oigan cómo dice, oigan, y los que tienen Biblia, pues hay que verlo también. Dice de esta manera: y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Salen del arca, Noé presenta un sacrificio al Señor y el hombre percibió olor de suavidad. Pero dijo, ya no voy a maldecir la tierra porque el intento del corazón del hombre es malo a partir de su juventud. Y como les dije, alguien podría preguntar, pero ¿por qué a partir de la juventud es malo? Lo que sucede es que también se ha explicado que el hombre pasa por diferentes etapas. La primera etapa es la niñez. Son niños. Y en esta etapa están como niños, jugando como niños, pero luego viene la preadolescencia. Y allí ya no saben si son niños o son jóvenes. Están entre qué es lo que quiero, qué es lo que voy a hacer. Pero luego llegan y son jóvenes. Y en esa etapa de la juventud también vuelve a entrar otra. ¿Soy joven o soy adulto? Y ahí hay también como un choque. Y lamentablemente, como la humanidad se ha corrompido, nuestros muchachos, nuestros jóvenes, ellos se relacionan con jóvenes de su misma edad, pero en su mayoría no tienen principios cristianos. En su mayoría tienen una serie de prácticas que no son correctas. Y es ahí donde muchos de nuestros jóvenes están cayendo en diferentes pecados por andar explorando la vida, que es. Hay muchos que han caído en la drogadicción porque alguien les dijo probar. Y ellos dicen qué sabor tendrá o qué efectos hará en mi cuerpo. Y la prueban y se convierten en drogadictos. Entonces, andan explorando, incluso se sienten, hay muchos jóvenes que se sienten como felices cuando cumplen su mayoría de edad. Aquí en nuestro país son 18 años. Cuando cumplen sus 18 años, porque a partir de sus 18 años ellos ya pueden
entrar en un supermercado y agarrar una botella de licor y se la venden. Antes no, antes de sus 18. Entonces, ¿qué quiero llegar, hermanos? Quiero llegar a que la humanidad ha perdido tanto sus valores y nuestra juventud se relaciona con estas personas que han perdido sus valores. Es allí donde debe ponerse más fuerte el consejo de nosotros como padres y también el aporte que la iglesia hace para con nuestra juventud. ¿Por qué? Porque ellos están explorando el mundo y hay muchos jóvenes que el mismo explorar el mundo los ha llevado a diferentes pecados y lo más probable es que se apartan del camino y se apartan porque están cayendo en diferentes pecados y el pecado, como es, ya lo vimos que es como el cáncer, ¿verdad? Que va en aumento, va carcomiendo y dañando a nuestra juventud. Así que mis hermanos amados, debemos entender que a partir de la juventud, y que es cuando el hombre empieza a tener su uso de razón, a partir de allí también empieza las acciones a ser contrarias a la voluntad de Dios. El intento del corazón del hombre es malo a partir de ahí. Entonces, dice el comentario: Dios no hizo al hombre con preponderancia al mal, sino que es el propio hombre quien con este conocimiento del mal decide realizar actos malos y violentos. En la lectura bíblica se observa como Caín, después de darse cuenta de que Dios no mira con agrado su presente, y si lo hace con el presente de su hermano, se ensaña de tal manera contra él que hasta su rostro cambia. Dios, observando esta actitud, le advierte: si hicieras lo bueno podrías, dice la versión Dios habla hoy, si hicieras lo bueno podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. En lo que leíamos antes en la lectura bíblica, la versión Dios habla hoy lo dice de esa manera. El pecado allí está. Y como puede a nosotros dominarnos el pecado, también nosotros lo podemos dominar a él. Podemos hacerlo. Entonces, ¿con nuestra fuerza? No, hermanos. Con nuestra fuerza no, porque nuestra fuerza es humana. Y la carne no se sujeta a la ley de Dios. Y si no está sujeta a la ley de Dios, pues está incurriendo en diferentes pecados. Debemos hacerlo con la fuerza espiritual, con la fuerza que Dios nos da, con esa potencia que viene de lo alto. Debemos enfrentar todas estas cosas con la sabiduría que Dios nos da, que viene de lo alto. Y por supuesto, de esa manera vamos a vencer cualquier tipo de acechanza de parte del enemigo para incitarnos a hacer lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Con esa fuerza que enfrentó aquel joven al gigante, ¿se recuerdan? Que él dijo que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. No iba con sus fuerzas humanas, sino iba investido de un poder de lo alto. Mis hermanos, este versículo nos permite apreciar qué es la persona. Nos permite apreciar que es la persona quien debe dominar el pecado. Sin embargo, Caín, a pesar de la advertencia de Dios, planea su crimen, llama aparte a su hermano y comete uno de los primeros actos violentos de la historia, o sea, el primer asesinato.
4:8 del libro de Génesis. Se levanta contra su hermano, a pesar de ser advertido, a pesar de que Dios le dijo a él: no andas bien, andas mal, lo que andas pensando, lo que andas haciendo no está bien. A pesar de haberle advertido, él siguió en su mismo estilo de vida. Y empieza a maquinar, empieza a buscar la manera, a planear cómo matar a su hermano. Entonces, mis hermanos, volvemos a lo mismo. Volvemos, hermanos, a quedar claros que Dios hizo al hombre perfecto. El hombre busca sus propias cuentas, desobedece a Dios, cae en pecado. Pero, como Dios nos ha dejado nuestra libre decisión, también nos deja a la decisión de vencer el pecado con la ayuda de Él, o hacer el pecado siguiendo los impulsos carnales. Ahí nos deja nuestra libre decisión. Por supuesto, si hacemos el bien, pues vamos a recibir el bien. Y si hacemos el mal, pues ahí está también lo que vamos a recibir, el mismo mal. Dice, como se puede apreciar, no escuchar las advertencias de Dios hace que el hombre se corrompa y que el pecado se haya apoderado de él. En estas circunstancias es que la violencia se puede hacer presente y llevarnos a cometer actos terribles, incluso un pecado como el de Caín, el cual tuvo consecuencias contra su propia familia. Mateo 10:36 nos dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Qué terrible, hermanos. Qué terrible, porque el pecado es como el cáncer que va en aumento, destruyendo la vida del hombre. Él puede llevar incluso al hombre a cometer actos terribles como lo es el asesinato. Quitarle la vida a alguien de manera física, o también pues hemos entendido que también se puede matar a alguien de manera no física. Así que, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos nosotros yo digo de esta manera, a pararnos en el camino, ver por qué camino vamos. Y si no vamos con un camino, con un rumbo hacia la salvación, entonces paremos en los caminos, preguntemos por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y empecemos a caminar por él. Usted revise, nosotros debemos revisar nuestras acciones. Revísese usted, me debo revisar yo. Si dentro de mi familia, ¿verdad?, no estoy ejerciendo algún tipo de violencia intrafamiliar, violentando a mis hijos, violentando a mi esposa, violentando a mis seres queridos. Debo preguntarme eso, analizarlo. Debo analizar cómo es mi actitud a mi alrededor. Y una prueba muy importante es cuando a su alrededor usted tiene más gente que le aprecia, es porque es correcto. Cuando su vecindario, ¿verdad?, lo tiene en alta estima, es porque usted es correcto. Pero si su vecindario, ¿verdad?, no le tienen estima, si su vecindario, algunos hasta muestran descontento con usted, entonces es momento de pararse y revisar cómo están nuestras acciones. Entonces, mis hermanos, el pecado siempre trajo y ha traído y va a seguir trayendo consecuencias a la humanidad. Siempre. Caín sufrió sus consecuencias. Caín sufrió a causa del pecado que en él fue en aumento y no escuchó la advertencia de Dios. Dios, por medio de su palabra, nos está advirtiendo siempre. A eso yo le llamo, nos está previniendo. Nos está previniendo.
Y cuando estamos ya cometiendo el pecado, pues Él nos está por medio de su palabra, también nos está corrigiendo. Aceptemos la prevención para no hacerlo y aceptemos la corrección para dejar de hacerlo también. Entonces, mis hermanos, allí va. El Señor siempre está al cuidado, pero nos deja nuestra decisión. ¿Qué es lo que yo quiero? Una característica de la violencia es que se multiplica entre las personas de una manera desmedida. Pues una persona violenta puede contaminar a los demás. Así lo dice en el libro de Proverbios, lo vamos a ver. Proverbios 22, 24. Dice de esta manera, veámoslo hermanos, por favor, busquemos en la Sagrada Escritura, Proverbios capítulo 22, y vamos a leer el versículo 24. Dice, no te entrometas con el iracundo, no te acompañes con el hombre de enojos, porque no aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. De tanto ver, podemos aprender. Y de tanto ver, podemos creer que es normal aquello. Hay acciones que el hombre comete que las está viendo desde niños. Las está viendo en su círculo familiar, las está viendo a su alrededor, y llega un momento que él también las hace porque cree que es lo mismo. Es parecido como cuando alguien dice, maltrata a sus hijos, y ellos dicen que lo aprendieron de su padre o de su madre. De ahí lo aprendieron, para ellos era corrección. Incluso algunos dicen que son hasta suaves. Soy diferente a mi padre o a mi madre porque si esto le hubieras hecho a mi madre, pues ahorita quizás te tuviera amarrada, guindada de una viga. El maltrato de antes, hermanos, no quiere decir que nosotros vamos a seguir en ese mismo círculo vicioso. No quiere que si nos maltrataron, no vamos a seguir nosotros maltratando, sino que debemos hacer la diferencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que también las acciones muchas veces son aprendidas. Y por eso, padres, nosotros como padres, debemos luchar por ser correctos, porque de nuestra rectitud va a depender la rectitud de nuestros hijos, porque de nosotros van a aprender. Si sus acciones son acciones equivocadas, su hijo va a seguir esa acción. Hay muchas cosas que los hijos hacen porque las aprendieron. Parecido a aquella anécdota de la mujer que cocinaba su pescadito y le cortaba la cola y la cabeza, ¿se recuerdan? O se las cuento rapidito. Ponía su pescado, pero siempre le cortaba la colita y la cabeza y solo cocinaba el cuerpo. Y le preguntan que por qué lo hacía así. No, nadie cocinaba así. Ella dijo, bueno, así lo aprendí de mi madre. Y le preguntan a la madre que por qué cocinaba ella así. Dice, así lo aprendí también yo de mi madre. Y le preguntan a la abuelita, ¿verdad? Que por qué cocinaba así. Y a ella le da risa porque dice, yo cocinaba así porque mi sartén era un sartén pequeño. No tenía uno grande. Y no cabía el pescado entero con cola y todo, no cabía en el sartén. Si los pescados son grandes, algunos ya con cola, pues yo le cortaba la colita, la cabecita y cocinaba aquello porque ahí sí me cabía en el sartén. Sus hijos habían aprendido de lo que veían hacer a su madre. Hermanos, muchas de nuestras acciones podrían ser el reflejo de lo que aprendimos en nuestra familia. Muchas y algo otras
la pudimos haber aprendido en el momento de relacionarnos con nuestro entorno. El pecado es aprendido. Por eso es que el Señor dice, no te juntes allí con el hombre malo. No te juntes. Líbranos, Señor, decía el salmista, del hombre malo, porque estos andan maquinando mal en su corazón y cada día sus prácticas son de violencia y peligroso vamos a aprender. No te juntes con el hombre iracundo ni con el hombre malo, para que no aprendas también y vayas a caer en pecado. Dice, en el tiempo antiguo, esto era tan grave que Dios, para reprimir todos estos actos, tuvo que destruir a todos aquellos que originaban la violencia. Dice Génesis, y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda la carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que los destruiré con la tierra. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 11 en adelante, está lo que acabamos de leer. Al leer esta narración, muchos dirán que Dios usó de violencia para contrarrestar la violencia, olvidando que fueron sus actos los que originaron su propia muerte, pues ya estaba dada la advertencia que dice, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Esta advertencia pasó desapercibida para ellos y cometieron actos terribles sobre los que se ejecuta la justicia de Dios. Al final, ya lo vimos desde el principio, todos vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho con nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. Es importante saber que quien hace violencia morirá con violencia. Así le dijo el Señor a Pedro, el libro de Mateo capítulo 26, versículo 52, le dijo, cuando él sacó su espada, le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada también perecerán. También es necesario darse cuenta de que la violencia engendra pecado y el pecado muerte. En este sentido, el apartarse de Dios provoca que nuestra propia maldad y violencia dé como resultado un castigo. Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hermanos, el temor a Jehová es el respeto a Él. Cuando el hombre pierde el respeto a Dios, el hombre va degradándose. Yo veo que el hombre es tan irrespetuoso que hasta feo se oye cuando se refieren a Dios y algunos le dicen el colocho. ¿Ya han oído? El colocho, pues gracias al colocho que llovió ahora. Qué terrible, digo yo, a dónde ha caído el hombre. Y están viendo a Dios de una manera mal, sin respeto. Pero eso ya no sería nada. Cuando les vemos sus acciones, ¿qué no sentirá el hombre feo andar haciendo las acciones equivocadas si sabe que hay un ojo que lo está viendo siempre? Hermanos, nosotros que conocemos el camino de la verdad y en el momento de cometer diferentes errores no sentimos reprensión. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque si mi corazón no me reprende, entonces debo esperar la reprensión de Dios. Mayor es Dios. Hermanos, cuando el corazón no reprende es porque la conciencia está cauterizada y eso es letal. Eso es letal porque eso es ir en un avance de maldad.
de maldad, de violencia, de muerte, porque el pecado va a terminar en muerte. Dice más, también es necesario darse cuenta de que la violencia engendra pecado y el pecado muerte. En este sentido, el apartarse de Dios provoca que nuestra propia maldad y violencia dé como resultado el castigo. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Amados hermanos, es importante resaltar que la maldad y el apartamiento de Dios nos lleva a caer en un sinnúmero de problemas que dañarán nuestra vida física, social y psicológica y espiritual. Nuestro Dios nos ha hecho en amor y rectitud. 7:29 del libro de Eclesiastés nos dice que Dios hizo al hombre recto. Si nosotros los hombres estamos como estamos, es porque buscamos nuestras propias cuentas. Pero gracias a Dios, aquellos que estamos en el camino, nos paramos en el camino, preguntamos por la senda antigua, cuál es el buen camino, y hemos entrado al camino. No estamos junto al camino, sino ya entramos en el camino y vamos empezando a caminar por él. En el camino vamos dejando nuestras cargas, vamos dejando nuestras cosas dañinas, malas, y ahí vamos poco a poco, hermanos, avanzando. Pero avancemos, no nos quedemos estáticos. Dice más. Dice que Él nos hizo rectos y nos invita a vivir en paz con todos. Evitemos caer en dificultades y sobre todo erradiquemos cualquier acto violento que nos lleva a pecar contra nuestro Dios. Primera de Pedro 3:10 nos dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, y apártese del mal y haga bien, busque la paz y síguela. Si queremos, hermanos, ver días buenos, si queremos amar la vida, entonces dejemos todas aquellas acciones equivocadas que nos están llevando a degradarnos delante de Dios, nos están llevando a perder la salvación, nos están llevando a perder las bendiciones que Dios nos da y nos quiere dar. Mis hermanos amados, hemos hablado en estos minutos acerca de la violencia, que la violencia es el producto del pecado. Y ya quedamos claros que el pecado es la transgresión a las leyes santas del Señor. Que Dios nos ayude a seguir adelante, que Dios bendiga su santa palabra y nos haga que su palabra pueda ser un eco en nuestra vida y pueda llevar frutos en el camino hacia la salvación que llevamos. Mis amados hermanos y amigos, llegamos hasta acá. Paz a vosotros. Bien, mis amados hermanos, luego de que hayamos escuchado esa meditación, vamos a ir culminando, hermanos, con este espacio de cántico y vamos a entonar la alabanza número 197, que lleva como título Unidos en Espíritu. Sabemos que estamos unidos en ese espíritu, hermanos, de querer hacer las cosas bien, de querer siempre agradar a nuestro eterno Dios. Así vamos a entonar la alabanza número 197. Cantemos, hermanos. Unidos en espíritu al coro celestial, cantemos con los ángeles un cántico triunfal. Y si vertimos lágrimas al frente de la cruz, rebose hoy en júbilo, pues vive el Rey Jesús.
amados hermanos, sabemos que, como decía anteriormente, estamos unidos en ese espíritu de querer hacer todas las cosas que nuestro Dios nos demanda. Hasta aquí ha llegado mi participación. De mi parte, hermanos, solo me resta decir a cada uno de ustedes, paz a vosotros, hermanos. Bien, mis amados hermanos, después de haber escuchado la palabra, después de haber procurado unirnos en cánticos, hoy vamos a llegar al final ya de esta reunión. Yo voy a pedirles que me acompañen. Vamos a hacer una oración para cerrar con esta reunión, hermanos. Acompáñenme, por favor. Soberano Dios, Dios de los grandes hombres del ayer, patriarcas, profetas, apóstoles, y Dios de todos aquellos que gracias al sacrificio de tu amado Hijo hemos sido redimidos de esa condición de pecado, y hoy nos das la oportunidad de cambiar, de ser mejores, de buscar la perfección, de buscar tus bendiciones siempre, de buscar la vida eterna. Soberano Dios, realmente nos damos cuenta que en el intento de hacer las cosas bien también nos equivocamos. Perdónanos, por favor, y ayúdanos, Señor, a ver lo que no vemos, porque si estamos haciendo o hemos hecho mal, ya no seguir en esa actitud. Queremos ser diferentes, Señor, y solo lo vamos a lograr con tu santa ayuda. Bendice a tu santa iglesia. Bendice a los amigos que hoy han escuchado también tu palabra, para poder pararnos en el camino y preguntar, los amigos, preguntar por las sendas antiguas. A lo mejor ya lo han hecho y solo falta empezar a caminar por el camino hacia la salvación. Soberano Dios, muchas gracias por darnos la oportunidad que, utilizando estos medios electrónicos, podamos llegar a los diferentes lugares donde nos sintonizan. Bendice en gran manera a todo aquel que ha apartado unos minutos de su tiempo, del tiempo que tú le das, para poder dedicarlo a escuchar lo que tú quieres hablarnos. Soberano Padre, muchas gracias por todos, súplicas y favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a cerrar. Voy a pedirles que si están de pie, permanezcamos así y vamos a recibir la bendición del Señor. Dice en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24, de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Apreciables hermanos y amigos, paz a vosotros.